Hola, soy Marcos, y vi con mis propios ojos cómo un comandante y un pelotón de mecánicos de élite del ejército se rieron de mi hermana pequeña, Alba, cuando el motor del helicóptero de rescate se negó a arrancar en mitad de la peor ventisca del año. Se burlaron de ella, la apartaron como si fuera un estorbo, ignorando por completo la seriedad en su mirada. Poco sabían ellos que la vida de dos hombres atrapados en la montaña dependía exclusivamente de lo que esa niña de 11 años había sido la única en escuchar. ¿Alguna vez te has sentido completamente invisible, justo en el momento en que sabías que tenías la única respuesta que importaba? Antes de contarte cómo Alba silenció a todo un hangar con solo una pequeña llave y un susurro, dime en los comentarios desde dónde estás viendo esto y suscríbete al canal. Créeme, no querrás perderte la cara que pusieron esos ingenieros cuando el Ángel 1 volvió a la vida. El ambiente en el hangar de la base de operaciones en los Pirineos era gélido, y no solo por la nieve que golpeaba las compuertas metálicas con una furia creciente. Se podía cortar la tensión con un cuchillo. En el centro, bajo las luces blancas y frías, descansaba el NH-90 Caimán, nuestro helicóptero de rescate, apodado Ángel 1. Estaba muerto. Los mecánicos del ESA-PAC, un equipo de élite traído expresamente para crisis como esta, pululaban a su alrededor como avispas frustradas. Portátiles conectados, cables por todas partes, y el mismo resultado una y otra, tal vez un intento de arranque, un tosido enfermizo del motor y un silencio desolador. El viento aullaba fuera, como un cronómetro macabro que nos recordaba que la ventana para rescatar a nuestros dos compañeros heridos en el pico se estaba cerrando para siempre. En medio de todo ese caos uniformado y esa tecnología punta que no servía para nada, estaba Alba, mi hermana. No llegaba al 1,5 metros, con su anorak demasiado grande y una vieja caja de herramientas de cuero, la de nuestro padre, aferrada con fuerza entre sus manos. Para todos, ella era solo la hija de la cocinera, una sombra silenciosa que no debería estar allí. La vi acercarse a uno de los sargentos, un hombretón con cara de pocos amigos, y decirle en voz baja, casi inaudible, «No es la turbina, el problema es más pequeño». El sargento ni siquiera la miró. Soltó un bufido de desprecio y le espetó que se fuera a jugar a otra parte, que no molestara a los mayores. Sentí una punzada de rabia e impotencia al ver cómo su rostro se encogía, humillada, mientras se retiraba a un rincón. El comandante Vega era la encarnación de la desesperación controlada. Caminaba de un lado a otro del hangar, con el teléfono satelital pegado a la oreja, recibiendo las peores noticias posibles. La temperatura en el pico había caído a 20 bajo cero. Uno de los heridos estaba perdiendo la conciencia. La voz del comandante era firme, pero su rostro era una máscara de pura angustia. Cada pocos segundos, su mirada se clavaba en el helicóptero inerte, una bestia de acero y titanio valorada en millones de euros, que se había convertido en un ataúd metálico e inútil. Él era el máximo responsable, un hombre acostumbrado a dar órdenes y a que se cumplieran, pero en ese momento, la montaña, el hielo y un fallo mecánico inexplicable le habían arrebatado por completo el control. La impotencia lo estaba devorando por dentro. Los ingenieros del ESA-PAC, por su parte, estaban lidiando con su propia crisis, la de su orgullo profesional, herido de muerte. Eran los mejores de España, los tipos a los que llamaban cuando todo lo demás fallaba. Y estaban fallando. Habían agotado todos los protocolos, todos los diagnósticos digitales. Sus manuales y sus ordenadores les daban la misma respuesta descorazonadora: fallo catastrófico en la turbina principal. Repararlo llevaría días, quizá una semana, días que no teníamos. Su frustración se había convertido en una especie de arrogancia defensiva. Hablaban entre ellos con tecnicismos, reafirmándose en su diagnóstico, casi como si prefirieran tener razón y que la misión fracasara a admitir que algo se les escapaba. Para ellos, el caso estaba cerrado. La máquina estaba rota de una forma irreparable en esas condiciones. Mientras tanto, Alba no miraba los portátiles ni los manuales. Se había quedado en su rincón cerca de la cola del helicóptero y había hecho algo que nadie más pensó en hacer. En lugar de analizar datos,
se quedó en silencio, cerró los ojos y simplemente escuchó. Mientras los hombres gritaban órdenes y maldecían, ella inclinó la cabeza concentrándose no en el rugido fallido del motor principal, sino en el zumbido previo de la unidad de potencia auxiliar, la APU. Fue entonces cuando lo oyó. Un sonido minúsculo, un silbido agudísimo y breve que terminaba en un clic seco, casi imperceptible, justo un segundo antes de que toda la secuencia de arranque se abortara. Era un susurro en medio de una tormenta de ruido y pánico. Un susurro que contenía la respuesta, y que solo ella, con su conexión casi mística con la mecánica que le legó nuestro padre, fue capaz de percibir. La vi perfectamente desde mi posición, cerca de la armería. La vi quedarse quieta, ignorando el movimiento frenético a su alrededor, y cerrar los ojos. No estaba rezando ni asustada. Estaba escuchando, de la misma forma en que nuestro padre nos enseñó a escuchar el corazón de un motor antes de abrirlo. Y yo sabía, con una certeza que me helaba la sangre, que ella había encontrado algo que todos esos expertos, con sus títulos y sus galones, eran demasiado sordos para oír. Sentí una mezcla de orgullo y una rabia sorda, porque mi hermana de 11 años tenía la llave para salvar a 2 hombres, pero para el resto del mundo, en ese hangar ella era menos que un fantasma, un estorbo invisible en medio de la crisis. No se quedó en su rincón por mucho tiempo. Con una determinación que desmentía su tamaño, se levantó y caminó directamente hacia el círculo de mecánicos del ESAPAC que rodeaban un portátil abierto. Se acercó al que parecía el jefe, un hombre de unos 40 años con el ceño permanentemente fruncido, y tiró suavemente de la manga de su mono de vuelo. «Señor», dijo con su voz clara y tranquila, «el problema no está en el software. Es un sonido justo antes del corte de la APU». El ingeniero ni siquiera se dignó a bajar la mirada hacia ella. Con un gesto de fastidio, apartó la mano de Alba como si espantara a un insecto molesto y murmuró, sin dejar de mirar la pantalla: «Niña, ahora no, por favor. Estamos ocupados con cosas de mayores». Lo peor no fue la indiferencia, sino la burla que vino después. Otro de los mecánicos, más joven y con una sonrisa socarrona, la escuchó y soltó una risita. «¿Habéis oído? La niña dice que es un sonidito. A lo mejor deberíamos darle un destornillador de juguete para que nos ayude». Un par de ellos rieron con él, una risa corta y cruel que resonó en el tenso silencio del hangar, con más fuerza que una explosión. Apreté los puños con tanta fuerza que las uñas se me clavaron en las palmas. Quería gritarles, quería correr y defenderla, pero sabía que cualquier cosa que hiciera solo empeoraría la situación. La haría parecer aún más una niña que necesitaba que su hermano mayor la defendiera. Me quedé paralizado, consumido por una impotencia que me quemaba por dentro. El comandante Vega lo vio todo. Su mirada pasó de la pantalla del teléfono satelital a la pequeña figura de mi hermana siendo ridiculizada, y luego a mi rostro furioso en la distancia. Por un instante creí ver un atisbo de duda en sus ojos, pero la presión era demasiado grande. La vida de sus hombres se escapaba con cada segundo que pasaba. Su paciencia, ya al límite, se quebró por completo. No le gritó a los mecánicos por su crueldad, sino a un sargento que pasaba por allí. «Sargento, por favor, que la niña no estorbe más. Llévesela con su madre a las cocinas. Esto es una zona de operaciones, no un patio de recreo». La orden fue tajante, impersonal y definitiva. Para él, Alba no era una posible solución, sino un problema más que eliminar de la ecuación. Fue entonces cuando apareció mi madre, alertada por el revuelo o quizás por ese sexto sentido que tienen las madres. Salió de las cocinas secándose las manos en el delantal, con el rostro lleno de preocupación. Vio la escena, Alba plantada en medio del hangar, los mecánicos mirándola con desdén y el sargento acercándose para cumplir la orden del comandante. Su instinto no fue el de luchar por la idea de Alba, sino el de protegernos de aquel mundo hostil. Se acercó rápidamente, tomó a mi hermana por el brazo con suavidad y le dijo en un susurro apremiante: «Vámonos, Alba. Cariño, deja a los señores trabajar. No es nuestro sitio». Para mi madre la prioridad era sacarnos de allí, evitar que la arrogancia de esos hombres nos hiciera más daño. Pero Alba se plantó. Por primera vez en mucho tiempo,
vi en ella una chispa de la terquedad de nuestro padre. Se soltó del agarre de mi madre con un movimiento firme pero no brusco. «No», dijo. La palabra fue tan baja que apenas se oyó, pero en el aire cargado del hangar tuvo el peso de una sentencia. «Mamá, no me voy. Ellos no lo oyen». No estaba siendo desafiante por capricho. Su mirada no se apartaba del motor del helicóptero, como si estuviera en un diálogo silencioso con la máquina, un diálogo que nadie más podía entender. No le importaban los galones, ni los títulos, ni las burlas. Solo le importaba el fallo, ese pequeño susurro agónico que la máquina le estaba confesando solo a ella y que todos los demás se negaban a escuchar. Justo en ese momento de máxima tensión, el altavoz de la radio del hangar cobró vida con un crujido de estática, seguido por la voz desesperada del sanitario en la montaña. «Aquí Eco 2 para Ángel Base. Repito, Eco 2. Hemos perdido el pulso de Jiménez. Lo estamos perdiendo. Por el amor de Dios, ¿dónde estáis?» La noticia cayó sobre el hangar como un martillazo. Vi cómo el color desaparecía del rostro del comandante Vega, su última esperanza desmoronándose en directo. Los mecánicos del ESAPAC se miraron unos a otros, completamente derrotados. El hangar se sumió en un silencio sepulcral, el silencio de la derrota, el silencio que precede a la muerte. El tiempo se había acabado. Ya no quedaban opciones, solo el fracaso y la espera de lo inevitable. Y fue en ese silencio, en ese vacío absoluto, donde solo cabía la resignación, cuando ocurrió algo que nadie esperaba. Fue la voz de Alba. No fue un susurro ni un ruego, fue un grito claro, lleno de una fuerza que parecía imposible que saliera de un cuerpo tan pequeño y que cortó el aire helado del hangar como un relámpago. «¡No es la turbina!», exclamó, y todas las cabezas, absolutamente todas, se giraron hacia ella de golpe. Están esperando un rugido, pero tienen que escuchar el susurro. Su voz resonó contra el metal, una afirmación rotunda en medio del fracaso colectivo. Por un instante, el tiempo se detuvo. La niña invisible, la hija de la cocinera, acababa de desafiar a todos los expertos, a toda la jerarquía, en el peor momento posible. La primera reacción fue de pura estupefacción. Vi al sargento que iba a llevársela a detenerse en seco, con la boca entreabierta. Los mecánicos del ESAPAC la miraron con una mezcla de incredulidad y enfado, como si su interrupción fuera la ofensa final a su orgullo herido. Pero la mirada de todos, incluida la mía, terminó en el comandante Vega. Su rostro era un poema de agotamiento y desesperación. Había perdido a sus hombres. La misión había fracasado. No le quedaba nada. Y en ese preciso instante, la voz de una niña le ofrecía una alternativa tan absurda que rozaba la locura. Lo vi mirar a mi hermana, pero esta vez no la vio como un estorbo. Vio la convicción inquebrantable en sus ojos, una certeza que ninguno de sus hombres de élite poseía en ese momento. El comandante no dudó más de un par de segundos, pero en ese breve lapso pareció envejecer 10 años. Se le notaba la lucha interna en la tensión de su mandíbula. Confiar en el protocolo y aceptar la muerte de sus hombres, o confiar en el grito desesperado de una niña y enfrentarse al ridículo más absoluto. Para un hombre como él, acostumbrado a la lógica y a la cadena de mando, era una elección imposible. Pero la voz de la radio seguía resonando en su cabeza. La vida de Jiménez se apagaba, lentamente, como si cada movimiento le costara un mundo. Bajó el teléfono satelital, lo dejó sobre una caja de equipos y clavó sus ojos en Alba. Su mirada ya no era la de un comandante, sino la de un hombre que se aferraba a un clavo ardiendo. «Demuéstralo». La palabra no fue un grito ni una orden, sino un susurro ronco, cargado de una desesperación tan profunda que silenció cualquier posible burla. El hangar entero pareció contener la respiración. Esa única palabra lo cambió todo. Ya no era una niña diciendo tonterías, era una operaria a la que el máximo responsable de la base le acababa de dar luz verde. El peso de 2 vidas, la reputación de todo un escuadrón y la última esperanza de un comandante cayeron de repente sobre los hombros de mi hermana de 11 años. Vi a los mecánicos del ESAPAC intercambiar miradas de puro asombro, sus sonrisas burlonas congeladas en sus rostros.
El juego había terminado. Ahora o Alba tenía razón, o todos se hundirían con ella. Mi hermana no pareció sentir esa presión. O si la sintió, no lo demostró. Con una calma que helaba la sangre, asintió una sola vez hacia el comandante. Luego se dio la vuelta y caminó con paso firme hacia el gigantesco helicóptero. No corrió ni dudó. Se movía con la seguridad de quien sabe exactamente lo que va a hacer. Pasó entre los ingenieros, que se apartaron de su camino como si el mar rojo se abriera ante ella, y se detuvo junto al motor. Dejó su vieja caja de herramientas de cuero en el suelo con un cuidado casi reverencial. La abrió y, para sorpresa de todos, no sacó ninguna herramienta compleja. Simplemente se quedó allí, observando la máquina, ignorando por completo las decenas de ojos que la analizaban. Yo sentía que el corazón se me iba a salir por la boca. Mi madre, a mi lado, se había llevado las manos a la cara rezando en silencio. No podía ni imaginar el terror que estaba sintiendo. Yo, por mi parte, estaba atrapado entre un orgullo que me hinchaba el pecho y un miedo atroz. Si fallaba, la humillación sería terrible, no solo para ella, sino para toda nuestra familia. Los mecánicos del ESAPAC ya no se reían, pero sus caras lo decían todo. Estaban esperando el fracaso, casi deseándolo para validar su propio diagnóstico y poder decir, «Os lo dijimos». La tensión era tan densa que se podía masticar. El único sonido era el aullido del viento fuera y el zumbido de las luces del hangar. Alba ignoró por completo la turbina principal, el foco de atención de todos los expertos. En su lugar, se dirigió directamente a la unidad de potencia auxiliar, la APU, el pequeño motor de arranque. Mientras los demás habían estado mirando pantallas y datos, ella hizo algo increíblemente simple y a la vez revolucionario. Puso su pequeña mano, sin guantes, sobre la carcasa metálica y helada del motor. Cerró los ojos, igual que antes, y se quedó completamente quieta. No estaba buscando un fallo catastrófico. No estaba analizando sistemas complejos. Estaba haciendo lo que su padre le enseñó. Estaba escuchando, buscando ese susurro, ese pequeño detalle imperfecto que la máquina le estaba confesando solo a ella en medio del silencio expectante de todo el hangar. Un silencio denso y pesado, como nunca antes había sentido, cayó sobre el hangar. El aullido del viento fuera parecía haberse detenido, como si la propia tormenta estuviera conteniendo la respiración. Todas las miradas estaban clavadas en mi hermana. Los mecánicos del ESAPAC, que segundos antes la miraban con desprecio, ahora parecían estatuas de incredulidad. No se atrevían a moverse ni a susurrar. El comandante Vega se mantenía erguido, con la mandíbula tan apretada que parecía que iba a romperse los dientes. Su rostro era una mezcla imposible de agonía y una última y frágil brizna de esperanza. Yo sentía el latido de mi corazón en mis sienes, un tambor sordo que marcaba el tiempo en aquel instante congelado. Mi madre había dejado de rezar y ahora solo miraba, con los ojos muy abiertos, a su hija convertida en el centro de un universo de hombres desesperados. Alba no se movió como ellos esperaban. No corrió hacia un panel de control ni pidió un manual. Con la misma calma que si estuviera en el viejo taller de nuestro padre, caminó hacia la cola del helicóptero, hacia la unidad de potencia auxiliar que todos habían descartado como un simple motor de arranque. Se arrodilló junto a la carcasa abierta, donde los cables y los conductos formaban un laberinto metálico. Y entonces hizo lo que mejor sabía hacer. Puso su pequeña mano directamente sobre una de las tuberías metálicas, ignorando el frío que debía estar quemándole la piel. Cerró los ojos por un instante. No estaba leyendo datos en una pantalla. Estaba sintiendo el pulso del metal, buscando la vibración incorrecta, el susurro discordante que la máquina le estaba confesando solo a ella. Tras unos segundos que parecieron una eternidad, abrió los ojos. Se giró, no hacia el comandante, sino hacia el jefe de los mecánicos del ESAPAC, el mismo que se había burlado de ella. Su voz sonó clara y firme, sin un ápice de duda. «Está congelado», dijo simplemente. Señaló con su dedo un pequeño conducto de combustible, uno secundario, casi oculto tras un manojo de cables más gruesos. El sistema de deshielo de la turbina principal funciona, pero el sensor térmico de esta línea de la APU
Está obstruido por la escarcha. El ordenador cree que está fluyendo el combustible para el arranque, pero no es así. Por eso corta toda la secuencia justo antes de la ignición para evitar un fallo. Era una explicación tan simple, tan física, que parecía ridícula frente a sus complejos diagnósticos digitales. El jefe del ESAPAC frunció el ceño, su orgullo profesional negándose a aceptar una solución tan pedestre. Eso es imposible, masculló dando un paso al frente. Los diagnósticos lo habrían detectado. Ese sensor está en la lista de comprobación. No pudo terminar la frase. El comandante Vega le lanzó una mirada tan gélida y cortante que el hombre se detuvo en seco, tragando saliva. La mirada del comandante no admitía discusión. Ya no se trataba de protocolos, ni de rangos, ni de orgullo. Se trataba de la última posibilidad, por absurda que pareciera, y nadie iba a interponerse. El silencio volvió a reinar, pero esta vez estaba cargado de una nueva tensión, la de la expectativa. La palabra ahora la tenía mi hermana, y solo ella. Alba no se inmutó por la interrupción. Con toda la naturalidad del mundo, se inclinó sobre su vieja caja de herramientas de cuero. Aquella caja era mucho más que un contenedor de metal. Era el último vestigio tangible de nuestro padre. Olía a grasa, a trabajo y a hogar. La abrió con cuidado, y sus pequeños dedos se movieron con seguridad entre las llaves y destornilladores, ignorando las herramientas más grandes y llamativas. Finalmente sacó una pequeña llave de tubo, casi delicada, con una forma muy particular en la punta. Recuerdo perfectamente a mi padre enseñándole a usarla, diciéndole que las tuercas más importantes no son siempre las más grandes. Era una herramienta de precisión, no de fuerza, y en ese momento parecía la extensión de su propia intuición. Se levantó y, con una agilidad que sorprendió a todos, se metió parcialmente bajo la carcasa del motor. Su brazo desapareció entre el amasijo de cables hasta que solo pudimos ver su espalda. El hangar estaba tan silencioso que creo que podía oír la respiración nerviosa de mi madre a mi lado. Entonces lo oímos. Un único sonido. Un clic metálico, agudo, seco y diminuto. No fue un golpe fuerte, sino un toque preciso y calculado como el de un cirujano. El sonido de metal contra metal, apenas un susurro en la inmensidad del hangar. Fue un gesto tan pequeño, tan anticlimático, que por un segundo pensé que no había hecho nada. Vi a dos de los mecánicos intercambiar una mirada que lo decía todo. ¿Eso es todo? ¿Un golpecito? Alba retiró el brazo, se incorporó y se limpió una mancha de grasa de la mejilla con el dorso de la mano. No miró a los mecánicos ni buscó la aprobación del comandante. No hizo ningún gesto triunfal. Simplemente dio un paso atrás para tener una visión clara de la cabina del piloto. Levantó la cabeza y sus ojos se encontraron con los del piloto, un hombre pálido y sudoroso que la miraba a través del cristal como si estuviera viendo a un fantasma. Y entonces, con una seguridad que me puso la piel de gallina, mi hermana de 11 años asintió. Un único y firme asentimiento. Era la señal, el momento de la verdad. Todas las miradas, como un solo organismo, se desviaron de Alba al piloto, a su mano enguantada que ahora flotaba, temblorosa, sobre el panel de ignición. El piloto, con la cara perlada de sudor frío, tragó saliva audiblemente. Su mirada vaciló un segundo entre el rostro impenetrable del comandante Vega y la pequeña figura de mi hermana. No había lógica en lo que estaba a punto de hacer, solo un acto de fe ciega en la intuición de una niña. Con un temblor casi imperceptible, su mano enguantada se movió sobre la consola. Accionó el interruptor. El hangar se llenó de nuevo con el zumbido agudo y familiar de la APU, pero esta vez no era un sonido de fracaso, era el preludio. Todos, sin excepción, contuvimos el aliento, esperando no el tosido mortal de antes, sino el rugido de un milagro. El segundo de silencio que siguió al zumbido inicial fue el más largo y tenso de toda mi vida, un vacío donde se jugaba el destino de dos hombres. Y entonces, el infierno se desató. No fue un arranque, fue una detonación, un rugido ensordecedor, gutural y violento, que hizo vibrar el suelo de hormigón bajo nuestros pies y sacudió las vigas metálicas del techo. Las dos turbinas del NH-90 Caimán
cobraron vida con una furia apocalíptica, escupiendo una llamarada azul por las toberas de escape. El sonido era tan abrumador, tan lleno de potencia bruta y pura, que nos golpeó físicamente, una onda de choque que nos obligó a retroceder. Era el sonido de la esperanza, el sonido de una bestia de 20 millones de euros despertando de su letargo mortal, gritándole a la tormenta que iba a por lo que era suyo. El Ángel 1 no estaba simplemente arreglado, estaba vivo y estaba furioso. El vendaval generado por las palas del rotor principal, que empezaban a girar cada vez más rápido, convirtió el hangar en un caos. Papeles, manuales técnicos y trapos salieron volando en un torbellino descontrolado. El polvo y la nieve acumulada en el suelo se levantaron en una nube densa que nos obligó a todos a protegernos la cara. Los hombres se agachaban entrecerrando los ojos contra el viento huracanado que olía a queroseno y a ozono. El ruido era tan intenso que anulaba cualquier pensamiento, cualquier palabra. Solo existía esa fuerza primordial y la certeza de que algo imposible acababa de suceder. La máquina que había sido un cadáver de metal inútil ahora era el centro de un huracán, una fuerza de la naturaleza desatada en un espacio cerrado. Fue entonces cuando me fijé en los mecánicos del ESAPAC. Estaban petrificados, con la boca abierta y los ojos desorbitados como si hubieran visto una aparición. El jefe del equipo, el hombre del ceño fruncido y las burlas, tenía la cara pálida, despojada de toda su arrogancia. Su orgullo profesional no estaba herido, estaba aniquilado, hecho cenizas por el rugido del motor y la simpleza de la solución. Miraban el helicóptero, luego a Alba, y de nuevo al helicóptero, sus cerebros incapaces de procesar la magnitud de su error. Habían sido derrotados no por una máquina más compleja, sino por su propia ceguera, por su incapacidad de escuchar un susurro que una niña de 11 años había oído con total claridad. La humillación en sus rostros era absoluta y devastadora. El comandante Vega ya no era un oficial al mando. Toda su compostura militar, su rigidez forjada en 1000 batallas, se había desmoronado. Se apoyó pesadamente contra una caja de equipos, como si las piernas le hubieran fallado. Su rostro, antes una máscara de tensión, se había relajado por completo, y vi con total claridad cómo una lágrima solitaria se abría paso por el surco de su mejilla sucia de cansancio. No apartaba la vista de mi hermana. No la miraba con gratitud, ni con sorpresa. La miraba con un asombro reverencial, el que se reserva para los fenómenos inexplicables, para los actos que desafían toda lógica y todo protocolo. En sus ojos, Alba ya no era una niña. Era la salvadora de sus hombres, la encarnación de una esperanza que él ya había dado por muerta. Mi madre se derrumbó en mis brazos, sollozando sin control, pero eran lágrimas de pura liberación, de un orgullo tan inmenso que no le cabía en el cuerpo. Yo la abracé con fuerza, con un nudo en la garganta que me impedía respirar, viendo cómo las luces de navegación del Ángel 1 parpadeaban en la penumbra del hangar. El piloto, tras un rápido cruce de miradas con el comandante, no perdió un segundo más. Con una maniobra experta, el helicóptero se elevó un par de metros, se inclinó hacia adelante y salió disparado por las compuertas abiertas, un espectro oscuro y ruidoso que se zambulló de cabeza en la furia de la ventisca. Se había ido. En su estela dejó un silencio que zumbaba en los oídos y el olor a victoria. Cuando el ruido del motor se desvaneció en la distancia, todos en el hangar nos quedamos inmóviles, como si despertáramos de un sueño. El aire olía a nieve y a combustible quemado, y en el centro de todo, ajena al impacto que había provocado, estaba Alba. No. Sonreía ni buscaba aplausos. Con una tranquilidad pasmosa, se arrodilló, cogió la pequeña llave de tubo y la guardó con cuidado en la vieja caja de herramientas de su padre, cerrando el broche de cuero con un suave clic. Luego se levantó, se sacudió el polvo de los pantalones y nos miró a mi madre y a mí, como si preguntara si ya podíamos irnos a casa. La niña invisible se había convertido en el epicentro de su mundo, y ni siquiera parecía haberse dado cuenta. El primero en moverse fue el jefe de los mecánicos del ESAPAC, el hombre que la había llamado niña con tanto desprecio. Caminó lentamente hacia ella,
con los hombros caídos, despojado de toda su arrogancia. Su rostro era una máscara de asombro y una profunda y amarga vergüenza. Se detuvo a un par de metros de Alba, mirándola como si fuera la primera vez que la veía de verdad. Abrió la boca para decir algo, pero las palabras no le salieron. Simplemente negó con la cabeza, una y otra vez, un gesto de rendición total. No había nada que pudiera decir que estuviera a la altura de lo que acababa de presenciar. Su mundo de protocolos, diagnósticos y certezas se había hecho añicos por el susurro de un motor y la intuición de una niña. Fue el comandante Vega quien rompió el hechizo. Se acercó a Alba, y en sus ojos ya no había rastro del oficial estricto y desesperado. Había una gratitud tan profunda que era casi dolorosa de ver. Se arrodilló para quedar a su altura, un gesto que dejó a todos los presentes sin aliento. «No, tengo palabras, Alba», dijo con la voz rota por la emoción. «Nos has devuelto la vida». Y entonces hizo algo que nadie podría haber previsto. Con dedos temblorosos, arrancó el parche de su unidad, el emblema del Ángel 1 de su propia chaqueta de vuelo, y lo puso en la pequeña mano de mi hermana. «Esto te pertenece», susurró. «Tú lo oíste cuando todos nosotros estábamos sordos». Era más que una medalla. Era el alma de la unidad, entregada a su verdadera guardiana. La espera que siguió fue la más extraña de mi vida. Nos llevaron a mi madre, a Alba y a mí a la pequeña oficina de control, lejos del frío del hangar. Nadie nos dijo nada, pero el trato era diferente. Los soldados que entraban y salían nos miraban, pero sobre todo miraban a Alba, con una mezcla de respeto y asombro. Mi hermana se sentó en una silla, con el parche del Ángel 1 apretado en su puño, como si nada. La tensión era palpable, hasta que casi una hora después, la radio crepitó. «Aquí Ángel 1 para base, Eco 2, y Jiménez a bordo estables. Regresamos a casa». Un suspiro colectivo de alivio recorrió la sala. Mi madre se echó a llorar, abrazando a Alba con una fuerza que era puro agradecimiento, un torrente de amor y orgullo que por fin podía liberarse. En los días y semanas que siguieron, la vida en la base cambió para siempre. Alba ya no era la sombra invisible, la hija de la cocinera. Se convirtió en una leyenda silenciosa, un mito viviente al que todos se referían en susurros como el susurro del ángel. Los soldados, desde los reclutas hasta los oficiales, la saludaban con un respeto solemne. Los mecánicos del ESAPAC, humillados pero transformados, a menudo la buscaban discretamente antes de empezar una reparación complicada, no para que les diera la solución, sino para que simplemente escuchara la máquina, como si su mera presencia pudiera revelar la verdad. Ella nunca cambió. Seguía siendo la misma niña callada, pero el mundo a su alrededor se había reconfigurado por completo para hacerle sitio. Su silencio ahora tenía más peso que cualquier orden gritada. Esa misma noche, cuando todo se había calmado, me senté con ella en el pequeño comedor de nuestro alojamiento. El parche del Ángel 1 estaba sobre la mesa, entre nosotros. No pude evitar preguntárselo. «¿Cómo lo supiste, Alba? ¿Cómo estabas tan segura?» Ella levantó la vista de un viejo manual de su padre que estaba hojeando y me miró con esa calma suya que desarmaba. «El motor me lo dijo, Marcos», respondió con total simpleza, como si fuera la cosa más obvia del mundo. Solo tenías que saber escuchar lo que de verdad le dolía, no lo que gritaba más fuerte. Papá siempre decía que las máquinas también tienen miedo y que hay que escucharlas en voz baja para que confíen en ti. Y en esa frase entendí que su don no era magia, era amor. La historia del Ángel 1 y la niña que lo escuchó se convirtió en parte del alma de aquella base en los Pirineos, una lección transmitida de una rotación a otra. Comandante Vega nunca volvió a mirar un protocolo de la misma manera, y el equipo del ESAPAC aprendió una lección de humildad que, según me contaron, llevaron consigo al resto de sus carreras. Aquel día, en el corazón de la tormenta, un hangar lleno de soldados y de ingenieros de élite aprendió de la forma más dura posible que las herramientas más poderosas no siempre se encuentran en una caja de metal y que a veces, para salvar una vida, no necesitas ser un héroe con galones. Solo tienes que tener el coraje y la paciencia de saber escuchar.
Si conoces a alguien que necesita escuchar este mensaje de confianza en uno mismo, por favor, comparte este vídeo con esa persona. No te olvides de suscribirte para más historias sobre encontrar tu propio camino, incluso cuando no es el que los demás esperan. Gracias por escuchar. En los días y semanas que siguieron, la vida en la base cambió para siempre. Alba ya no era la sombra invisible, la hija de la cocinera. Se convirtió en una leyenda silenciosa, un mito viviente al que todos se referían en susurros como el susurro del ángel. Los soldados, desde los reclutas hasta los oficiales, la saludaban con un respeto solemne. Los mecánicos del ESAPAC, humillados pero transformados, a menudo la buscaban discretamente, antes de empezar una reparación complicada, no para que les diera la solución, sino para que simplemente escuchara la máquina, como si su mera presencia pudiera revelar la verdad. Ella nunca cambió. Seguía siendo la misma niña callada, pero el mundo a su alrededor se había reconfigurado por completo para hacerle sitio. Su silencio ahora tenía más peso que cualquier orden gritada. Esa misma noche, cuando todo se había calmado, me senté con ella en el pequeño comedor de nuestro alojamiento. El parche del Ángel 1 estaba sobre la mesa entre nosotros. No pude evitar preguntárselo. ¿Cómo lo supiste, Alba? ¿Cómo estabas tan segura? Ella levantó la vista de un viejo manual de su padre que estaba hojeando y me miró con esa calma suya que desarmaba. «El motor me lo dijo, Marcos», respondió con total simpleza, como si fuera la cosa más obvia del mundo. Solo tenías que saber escuchar lo que de verdad le dolía, no lo que gritaba más fuerte. Papá siempre decía que las máquinas también tienen miedo, y que hay que escucharlas en voz baja para que confíen en ti. Y en esa frase entendí que su don no era magia, era amor. La historia del Ángel 1 y la niña que lo escuchó se convirtió en parte del alma de aquella base en los Pirineos, una lección transmitida de una rotación a otra. El comandante Vega nunca volvió a mirar un protocolo de la misma manera, y el equipo del ESAPAC aprendió una lección de humildad que, según me contaron, llevaron consigo al resto de sus carreras. Aquel día, en el corazón de la tormenta, un hangar lleno de soldados y de ingenieros de élite aprendió de la forma más dura posible que las herramientas más poderosas no siempre se encuentran en una caja de metal, y que a veces, para salvar una vida no necesitas ser un héroe con galones, solo tienes que tener el coraje y la paciencia de saber escuchar. Y esa es la lección que se quedó conmigo para siempre, la que quiero compartir contigo hoy. No se trata de helicópteros ni de bases militares. Se trata de todas las veces que hemos sido ignorados, de todas las veces que hemos tenido la respuesta y nadie ha querido escucharla por ser demasiado jóvenes, demasiado inexpertos o simplemente diferentes. La historia de Alba me enseñó que la verdadera sabiduría no grita, susurra, se esconde en los detalles que la arrogancia pasa por alto, en la intuición que el protocolo desprecia. ¿Cuántas soluciones geniales, cuántas oportunidades de salvar algo importante se pierden cada día en el mundo porque nos negamos a escuchar los susurros que nos rodean? Si conoces a alguien que necesita escuchar este mensaje de confianza en sí mismo, por favor, comparte este vídeo con esa persona. A veces, todo lo que necesitamos es que nos recuerden que nuestra voz, por muy baja que sea, tiene el poder de cambiarlo todo. No te olvides de suscribirte para más historias sobre encontrar tu propio camino, incluso cuando no es el que los demás esperan que sigas. Historias que nos demuestran que el valor más grande no es el de enfrentarse al enemigo, sino el de ser fiel a lo que uno sabe que es verdad, sin importar quién se ponga enfrente. Gracias por escuchar.